ya. Salazar. Salazar. No me asusta caminar a ciegas si me quieres así como soy. Hola a todos, ¿cómo están? Ya son las 4 de la tarde en punto de este lunes 24 de febrero y vamos a comenzar revisando los titulares del día de hoy. Previo a la primera noche del Festival de Viña del Mar, se registró en las cercanías de la Quinta Vergara. ¿Cuáles fueron los saldos de esta tensa jornada? Lo veremos a continuación. Y el 12% de la población mundial padece de migraña, afección que en nuestro país cada vez es más frecuente. Pero sin tratamientos que puedan asegurar una total solución, al menos hasta ahora que se está implementando una nueva operación para su total desaparición. Los detalles de este padecimiento en Chile y el mundo, y además de nuevas alternativas para su tratamiento, las conversaremos en breve acá en Punto Noticias. Y lo que se transformó en la noticia del día se trata del desenlace de la jornada festivalera, esta primera noche del Festival de Viña del Mar, que terminó desgraciadamente con saldos negativos. Y para estar conversando de eso, quiero saludar a la concejala de Viña del Mar, Marcela Varas. ¿Cómo está, concejala? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, Ignacia. Muy buenas tardes, concejala. Me imagino que ha estado muy atareada. Hemos visto los graves problemas que se vieron ayer, al menos en términos de seguridad. Y quisiera comenzar preguntándole cuál fue la evaluación que usted tiene para la primera jornada del Festival de Viña del Mar. Bueno, yo creo que en estos momentos siempre es mejor recurrir a frases hechas para poder darle un contexto a las situaciones. Esto era claramente una crónica de una muerte anunciada. Se sabía que en Viña iba a haber disturbios la primera noche del festival, porque ya por redes sociales que iban los cerros iban a bajar a protestar. Básicamente, Ignacia, porque en Viña del Mar existe un gran descontento, particularmente con la gestión que ha encabezado la alcaldesa Reginato. Por lo tanto, los cerros se iban a manifestar, y eso es lo que hicieron los primeros personas que llegaron efectivamente a protestar, que nada tiene que ver con lo que se transforman después estos encuentros sociales, porque finalmente son tomados por el lumpen, son tomados por los vándalos y se termina en otra cosa que no tiene que ver con la manifestación social del descontento que conocemos no solamente en Viña del Mar, sino en todo el país. Claro, desde su punto de vista y expertise, ¿cuáles de estas áreas deberían fortalecerse en términos justamente de seguridad? Estamos viendo en estos momentos en pantalla las imágenes impactantes del Hotel O'Higgins, cómo fue gravemente, no solamente trataron de ingresar, sino que también incluso ocurrieron manifestaciones incendiarias afuera de este lugar, que se trata de uno de los escenarios más emblemáticos de lo que es este certamen. ¿Cuáles serían los puntos que usted fortalecería, al menos en temas de seguridad? Bueno, una de las cosas que pudimos ver durante estos últimos días, Ignacia, fue al comercio señalando de que dentro de las mesas de conversaciones que se supone que venían sosteniéndose durante varias semanas, por no decir varios meses, respecto a lo que iba a ser la seguridad del festival, los pequeños comerciantes no habían sido considerados gastronómicos y turísticos dentro de esta mesa de conversaciones, y claramente se habló de fortalecer un perímetro de seguridad con pórticos de seguridad inclusive para la gente que ingresaba a la Quinta Vergara, olvidando un poco a lo que era el sector aledaño y viendo claramente perjudicado. Voy a referirme particularmente a los pequeños empresarios, que son los que se sintieron absoluto abandono el día de ayer. Mucha gente decía, había un minuto en que no se veía seguridad, no se veía carabineros, porque estaban todos cuidando los pórticos de seguridad. ¿De qué sirvió hablar durante semanas de seguridad si finalmente lo único que pretendieron fue acallar a la Quinta Vergara, acallar a quienes asistieron al festival? Se preocuparon de los carteles, Ignacia. Mira de lo que estamos hablando, de que si un cartel podía ingresar o no podía ingresar, y podía o no podía ser enfocado por una cámara de televisión, cuando los problemas de Viña del Mar claramente superan con creces eso. Tenemos el campamento más grande del país en Viña del Mar, y quisieron acallar a la gente bajando los carteles, cuando nosotros en Viña tenemos problemas mucho más grandes que eso. Concejala, ¿de qué manera usted podría haber evitado esta situación, considerando que usted comenzó esta conversación diciendo que esta era crónica de una muerte anunciada, independiente a soluciones a largo plazo, desde que comenzó el estallido social? ¿De qué manera podrían haberse apaciguado un poco los ánimos para no tener este desenlace que, como usted dice, era incluso esperado?
Si tú partes una conversación y partes de Viña del Mar, que lo que primero van a hacer en temas de seguridad es reprimir los carteles y las manifestaciones, subiendo el volumen de la orquesta en la Quinta Vergara, claramente estamos hablando de represión. Se preocuparon de reprimir eso y no de pensar en lo que podía pasar en el cordón cercano a la ciudad. Cabe señalar que la organización del Festival de Viña del Mar salió a desmentir lo de los carteles. Y solamente pidieron, por ejemplo, que esto no tuvieran un objeto contundente para ser afirmado, que explican un poco los términos de seguridad. O sea, la seguridad, como lo conversaba yo en alguna otra conversación, creo que también con ustedes en la red, la seguridad no solamente tiene que ver con que uno se preocupe de los pórticos de seguridad, tiene que ver con que permita cualquier tema de expresión y me vas a perdonar, Ignacia, pero no fue tan así. Los carteles tienen que considerar cierto tipo de lenguaje y cierto tipo de expresión para poder estar escrito y estar al interior de la Quinta Vergara. Pero volviendo un poco a lo que tú bien decías, y como lo dice el GC, los disturbios a la afuera del Hotel O'Higgins no tiene que ver con las personas de Viña del Mar que llamaron a protestar para ocupar esta instancia donde están todos los ojos del país para señalar los problemas que vive Viña. Las personas que terminaron haciendo los destrozos en Viña del Mar, al igual que lo han hecho en el resto del país, son vándalos y son lumpen. No confundamos las cosas. Por supuesto. Por eso para nosotros es tan importante estar conversando con usted, concejala, porque justamente han habido versiones que se han contradicho entre las mismas autoridades. Por ejemplo, fue el diputado Celis quien corroboró que se habían encontrado incluso bombas Molotov e incluso también acelerantes en las inmediaciones de este festival, algo que había sido desmentido en principio, pero luego fue corroborado. Es por eso que hay tanta duda de por medio. Desde su punto de vista, ¿cree que se trató de entregar un mensaje de que esto estaba controlado para así evitar, por ejemplo, una inminente suspensión de este festival? Bueno, de hecho, no sé si usted recuerda que la semana pasada incluso se utilizó el coronavirus un poco para decir que existen muchos hechos externos para poder bajar el Festival de Viña del Mar. El Festival de Viña del Mar se hace a través de un contrato que se tiene con 2 canales que ya pagaron lo que tenían que pagar al municipio de Viña del Mar, que dicho sea de paso, cuando le recibió el dinero pagado en una sola cuota, lo ingresó directo al arca fiscales para bajar el déficit que tenía, que esto también lo hemos conversado, que son otras cosas. Entonces, aquí cada uno ha dado señales distintas y bastante equívocas. Todos esperábamos al ver lo que iba a suceder ayer y estaba claro de que algo iba a suceder, pero se preocuparon de la seguridad desde los pórticos de entrada, como te lo vuelvo a insistir, pasando por los carteles, como te lo vuelvo a insistir, sin preocuparse, por ejemplo, de cómo resguardar el comercio. Vuelvo a insistir, no respecto de las personas que querían ir a protestar como una señal para el país de que Viña del Mar son solo playas, palmeras, luces y show. Nosotros hemos tenido una alcaldesa que desde que empezó el estallido social ha estado absolutamente ausente. La misma alcaldesa que ha dicho a todos los medios que ella va a estar presente todas las noches del festival. Entonces, ¿cómo entiendes esa dicotomía con la que tenemos que vivir a diario en Viña del Mar? Es lógico que la gente quiera manifestarle y decirle al país que lo que ellos están viendo a través de un show televisivo no es lo que viven a diario. Viña del Mar en su cerro está abandonada y no es el show y las luces que se presentan a través de un show en la Quinta Vergara. Concejala, desde su punto de vista, ¿cuál debería haber sido el rol que debería haber jugado acá la alcaldesa Virginia Reginato, considerando que se encuentra en medio de esta interpelación y también en medio de varias polémicas que la han posicionado en una palestra pública bastante cuestionable? Al menos así lo han señalado bastantes autoridades, incluso usted. Bueno, aquí lo que nosotros hubiésemos esperado, yo soy una concejal nueva, yo recién llevo 3 años, lo que hubiese esperado durante al menos el periodo mío de concejal es ver a una alcaldesa que efectivamente tenga una conducción de la comuna, y eso claramente no lo he visto nunca. No lo ve la gente, no lo vemos algunos concejales que somos los que llegamos con esta acusación por notable abandono de deberes al TER. Así que aquí lo que ha habido desde siempre es una falta de conducción de la ciudad. Una alcaldesa que cuando empieza el estallido social está ausente, pero que cuando empieza el festival se encarga de decirle a todos que ella va a estar presente, pero está presente sentada en un palco, viendo un espectáculo, siendo parte de este espectáculo, no generando condiciones para que haya una ciudad segura. Es más, es tanta la falta de conducción que ella misma interpela esta mañana en una conferencia de prensa a su propio gobierno, diciendo que necesita más seguridad.
Entonces, ¿quién entiende esta dicotomía? Y lo otro, tenemos una alcaldesa con un grado de tosudez impresionante, porque lo único que ha sostenido es que ella quiere ir al show. Pero hoy día en la mañana, cuando tienen la oportunidad de conversar de cuáles formas son las que se van a llevar la conducción de estos próximos días de festival, solo se limita a repetir un discurso, bueno, como siempre he aprendido, 2 o 3 líneas, incluso que cuando es interpelada por los periodistas para consultarle respecto de otras cosas, de lo que pasa en Viña, nuevamente pasa y no responde. Entonces, no tenemos conducción en Viña del Mar. Y la falta de conducción es lo que ha hecho que particularmente se haya querido utilizar, que ha sido desde siempre, incluso cuando estuvimos en dictadura, la Quinta Vergara siempre ha sido un espacio donde la gente se ha manifestado sus ideas. Por eso yo siempre dije, los carteles, querer no permitir que la gente ingrese a una pancarta diciendo lo que quiera decir, que es una forma no agresiva, en la cual no hay violencia, cuando se parte por reprimir eso, obviamente se genera una bola de nieve que termina en esto. Concejala, usted comentaba anteriormente los términos del contrato que tiene esta emisión de este reconocido festival. Recordemos que es el más grande de Latinoamérica a nivel mundial. Sabemos que no solamente están de por medio la emisión de estos 2 canales que lo transmiten, sino que también muchas marcas incorporadas, lo que significa un ingreso económico. Desde su punto de vista, y si hubiese estado en sus manos, ¿usted habría suspendido el Festival de Viña, considerando que, por ejemplo, los vecinos sienten que su seguridad vale mucho más que los millones que puedan ingresar? Bueno, primero los millones que puedan ingresar en el caso del municipio ya están ingresados. Si hay algo por lo cual esta fusión entre TVN y Canal 13 logró ganar la licitación del festival por estos 4 años, primero fue por la alta suma económica que ofreció. En segundo lugar, porque la pagó en una sola cuota y la pagó antes que empezara la emisión, incluso el primer festival que ellos tuvieron a cargo el año pasado. Así que esa plata para el municipio ya está ingresada. No solamente está ingresada, sino que ya se rebajó del déficit que nosotros hemos conversado particularmente con ustedes en la red que ha tenido la Municipalidad de Viña del Mar. Por lo tanto, en términos de ingresos externos hacia el municipio, eso no tiene nada que ver, más bien son pérdidas para los canales que tienen esta fusión. Ahora, es una pregunta muy importante la que tú me haces, porque cuando uno tiene una responsabilidad tiene que pensar en todas las personas, tiene que partir pensando en la ciudad en la cual uno tiene conducción. Yo creo que ni la utilización del coronavirus se paró días atrás como un elemento distractor para pensar o darle a la gente un espacio para que piense que podría terminarse el festival. No, si aquí lo que había que hacer era generar seguridad para las personas que asisten al festival, seguridad para los vecinos que colindan con el sector de la Quinta Vergara, para la Quinta Vergara, un anfiteatro natural, que además es un parque. Eso sería súper importante que la gente que no conoce obviamente la Quinta Vergara sepa que no solamente en el anfiteatro, sino que está al interior de un parque, que también estamos hablando de un tema de seguridad para los comerciantes, pero esas mesas de negociaciones tenía que haberse hecho con todos representados en una mesa de conversación, y eso es lo que la gente critica porque no se hizo con todos. Siempre las cosas se hacen a espaldas de la gente. Por eso yo decía, ¿a qué temer cuando tú escuchas obviamente con un grado de responsabilidad y con un grado de respeto a los vecinos que a lo mejor pueden ser antagonistas de tu opinión? Si aquí lo importante era sacar el evento, porque claramente los canales no lo iban a bajar, era sacar el evento que permitiera las mejores condiciones para todos. Y como eso, a esa mesa le faltó una pata, estamos ante esto. Esto es nada más que la molestia que tienen, en primer lugar, los cerros que llegan a protestar. Y ante ese espacio vienen los vándalos, vienen otros que no tienen nada que ver con este espacio social, vienen a aprovecharse de un espacio y terminan haciendo el vandalismo que todos vimos. Y que obviamente soy la primera en criticar. Esto no puede pasar en Viña del Mar, pero no debería pasar si pudiéramos, en primer lugar, seguir los pasos que yo te manifesté, de conversación de cara a todos. Concejala, queremos darle las gracias por su tiempo. Seguiremos. Y comienza el bloque deportivo, el cual usted va a poder ver en primera fila desde la red, ya que vamos a estar transmitiendo el ATP
Chile DAF Men Care Open. Y nuestro periodista César Millán ya se encuentra desde el lugar con quien vamos a hacer un enlace, pero antes es importante que yo le cuente ciertos datos del partido que se va a celebrar el día de hoy a eso de las 20 horas. Y como ya le comentaba por las pantallas de la red, usted se preguntará quiénes son los jugadores que podrá ver el día de hoy. Ojo que es un chileno, se llama Tomás Barrios y su numeración en el ranking mundial es del 311 de nuestro compatriota y se va a enfrentar con Carlos Taverner, un español que se encuentra en el ranking 175. Un partido imperdible que a las 20 horas se va a estar transmitiendo por las pantallas de la red. Ojo que este tenista chileno, Cristian Garín, también ganó ayer la ATP Río de Janeiro y quedó como número 18 en el ranking mundial. Entonces se trata de un deporte que se encuentra emergente y que por supuesto nos mantiene a nosotros interesados con todo lo que va a suceder. Es el primero que se hace en 6 años que se realizaba anteriormente en Viña del Mar. Vamos a estar preguntando a César ciertas cosas importantes para tener en cuenta con este ATP Chile DAF Men Care Open. Y ojo que no solamente comienza el día de hoy, sino que también vamos a estar hasta el próximo domingo y usted lo podrá ver acá en nuestra pantalla. Ya lo vemos en imágenes, partidos imperdibles que va a tener la participación no solo de chilenos, sino que también de otros jugadores. Incluso hay un tenista que ha tenido mucha importancia el día de hoy. Se trata de un italiano que se lesionó y dicen que tiene que retirarse. Vamos a estar preguntándole a César esa información, que se encuentra desde San Carlos de Apoquindo. Un evento imperdible, como usted lo ve ahí en las pantallas de la red, y que comienza el día de hoy a las 8 de la tarde. Ahora usted se preguntará cuántos jugadores se han tenido que bajar en esta instancia. Es algo que vamos a estar preguntándole también a César. ¿Quiénes se enfrentarán durante la jornada de hoy? Ya le comentaba que un compatriota será el encargado de representarnos y pronto vamos a estar revisando todos los detalles con César Millar, nuestro periodista deportivo que ya se encuentra ingresando a San Carlos de Apoquindo. Pero antes de eso debemos cambiar de tema para un tema que estoy segura que a usted le ha sucedido. La migraña es un problema bien recurrente y desgraciadamente muy difícil de identificar cuál es el motivo, cuál es la razón. Lo que sí está claro es que por fin hay una solución, y para estar hablando de eso quiero saludar a Nicolás Pereira, quien es cirujano plástico y también reconstructivo de la Clínica Las Condes, pero no solo eso, porque promete tener la solución para este problema que nos aqueja a gran parte del mundo. Fíjese que la migraña a menudo se confunde con un fuerte dolor de cabeza, pero ¿qué es realmente este dolor? No se sabe precisamente su causa. Lo cierto es que esta enfermedad es una condición neurológica que afecta al sistema nervioso, provocando cambios temporales en la química. Algo que parece muy enredado, pero lo cierto es que nos sucede todos los días. ¿Cómo está, doctor? Hola, Ignacio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Quería comenzar preguntándole qué es la migraña. Se habla tanto de los dolores de cabeza. ¿Cómo puedo identificar que mi dolor efectivamente es una migraña? Sí, es una muy buena pregunta porque mucha gente se cuestiona si migraña es lo mismo que jaqueca o dolor de cabeza, pero efectivamente la migraña es un tipo de dolor de cabeza que es sinónimo de jaqueca, por lo tanto es lo mismo, y se debe a un origen neurovascular, como tú mencionabas al principio. Esto quiere decir que se genera al interior del cráneo por una activación de la corteza cerebral o por una dilatación de las arterias del cerebro que generan dolor, y esto juega en conjunto y eso es la teoría clásica. Ahora, ¿cómo puedo identificar que efectivamente el dolor que tengo es migraña y no es, por ejemplo, efecto del calor o de un momento de tensión? ¿Hay ciertas zonas en la cabeza como que uno podría identificar esto es una migraña? ¿Tiene que ver también que sean recurrentes, por ejemplo, y no solamente un dolor aislado? Claro, el diagnóstico de migraña es principalmente clínico, por lo tanto tiene que cumplir con ciertos criterios para uno decir que es una migraña o no. Por ejemplo, básicamente se trata de un dolor de cabeza que es unilateral, de carácter pulsátil, o sea, como que palpita el dolor, es de moderado a severo, y también, como tú decías, tiene ciertos agravantes, como puede ser el calor, puede ser la falta de sueño, algunos pacientes el ayuno prolongado o estar con hambre. Eso puede gatillar episodios o fenómenos de migraña. Entonces,
ciertos pacientes que cumplen con esos criterios, habiendo excluido otras patologías más severas, como por ejemplo tumores, etcétera, los pacientes que cumplen con esos criterios, uno puede decir que tienen migraña. Ahora, doctor, si es que se me diagnostica que efectivamente tengo migraña, sabemos que es un tema sumamente común. Pareciera que el estrés también, usted lo mencionaba, el calor, hay varios factores que acá se mezclan y hacen más propicia, al parece que para los chilenos, porque es algo que se comenta mucho. Pero lo que no se había hablado hasta el día de hoy era una solución, que es la que usted trabaja y que tiene que ver con inyectar Botox, si es que es correcto, para poder así tratar de aliviar estas dolencias. Sí, eso es una muy buena pregunta, Ignacia, porque tradicionalmente el tratamiento de la migraña está a cargo de los neurólogos y se basa en medicamentos para prevenir los episodios y medicamentos para tratar los episodios. Son más reactivos en el fondo, no evitan el dolor, sino que trabajan sobre el dolor. Y hay medicamentos que se preocupan de evitar o prevenir el dolor. Pero eso es el tratamiento clásico, tradicional, y muchos pacientes no responden a estos tratamientos como uno quisiera que respondieran, o muchos pacientes también tienen efectos secundarios, o sea, presentan efectos que no son deseados de los medicamentos, producto de tener que utilizarlos. Entonces, en ese grupo de pacientes que no responden bien al tratamiento o que tienen efectos secundarios, serían candidatos para hacer algún tratamiento más definitivo a través de la cirugía plástica. Y como tú mencionabas, por un lado existe el rol de la toxina botulínica o el Botox, que nosotros lo utilizamos comúnmente como procedimiento estético, claro, para evitar la arruga de la frente y las patas de gallo, pero se ha visto que también tienen un rol para tratar la migraña, eso sí, de manera transitoria, o sea, dura el tratamiento 3 hasta 6 meses, puede durar el tratamiento en Botox, por lo tanto el paciente lo tiene que estar repitiendo cada cierto tiempo. ¿En qué consiste el tratamiento? ¿Son pequeñas incisiones? ¿Son inyecciones? ¿Se ponen en lugares específicos? ¿Depende de cada paciente si es que soy apto o no para este tratamiento? Sí, depende de cada paciente porque cada paciente tiene un patrón diferente de migraña y de dolores en diferentes zonas de la cabeza. Por lo tanto, uno tiene que ser muy específico en darle un tratamiento individualizado al paciente para poder hacer esas inyecciones precisamente en los puntos de dolor para que el nervio que está en ese momento irritándose o activándose por efecto mecánico de la estructura en que lo rodean, para disminuir la activación y generar un alivio sintomático. Pero eso es un tratamiento con Botox. Y por otra parte existe el tratamiento quirúrgico, que en ciertos pacientes es un tratamiento que es ya más definitivo, que no es necesario estar repitiéndolo o operando al paciente. Que un tratamiento en ciertos pacientes puede ser incluso definitivo en estos pacientes. ¿En qué consisten ambos? Si es que nos pudieras explicar ambas modalidades, que una tiene que ver con una solución un poco más a corto plazo, pero otra que promete una solución incluso al parecer definitiva. ¿Cómo es físicamente? Estamos hablando de intervenciones ambulatorias, por ejemplo. Sí, bueno, esa pregunta es muy interesante porque el origen tiene en el tratamiento estético de un lifting frontal para el tratamiento de las arrugas de la frente y el entrecejo. Se vio por ahí por el año 2000 un cirujano plástico en Estados Unidos, vio que sus pacientes que le hacía este tratamiento, que tenían migraña antes de la cirugía, luego de la cirugía curiosamente se les pasaba la migraña. Entonces él empezó a investigar a qué se debía esto y principalmente se debe a que uno, al liberar los músculos que generan la arruga en esos casos, también está liberando los músculos que generan el atrapamiento de nervios que pueden gatillar el dolor. Y así se ha ido a lo largo de los años descubriendo diferentes puntos gatillos que generan o activan la migraña en cierto grupo de pacientes, y uno los aborda con incisiones muy pequeñas, porque nosotros como cirujanos plásticos tenemos que preocuparnos también por la estética, entonces tienen que ser incisiones muy pequeñas o muy ocultas alrededor de la cabeza, específicamente en la zona que el paciente tiene el dolor, que se corresponden anatómicamente con nervios que en ese momento están activados. Por lo tanto, dependiendo de la cantidad de zonas que uno trate, inclusive puede ser una cirugía ambulatoria. Doctor, parece que nos prometieran el oro, porque tanto tiempo luchando con dolores de cabeza, primera persona, ¿qué nivel de riesgo hay en esto? Porque pareciera ser que fuera solo un win-win someterse a este tipo de cirugía. Sí, pero, y aquí quiero ser muy claro, el tratamiento de elección es tratamiento a través de medicamentos y llevado por un neurólogo, ojalá un neurólogo especialista, y un tratamiento bien llevado con medicamentos puede ser muy exitoso. En ciertos grupos de pacientes que no responden a estos tratamientos, sería esto una alternativa y al parecer y por la evidencia y la experiencia que tenemos, con bastante buenos resultados. O sea, la recomendación siempre es intentar con medicamentos y luego ser derivado por un especialista en caso de que estos no sean efectivos para el dolor. Exactamente, derivado por un especialista, un neurólogo en este caso, a otro especialista que es un cirujano plástico que se dedica al tema del tratamiento
tratamiento quirúrgico de las migrañas. Doctor, ¿la solución se nota de inmediato si yo me intervengo, por ejemplo, a esta que es ambulatoria y que promete una solución en un mediano plazo? ¿Voy a de inmediato no sufrir este fuerte dolor que sabemos que se hace de manera muy reiterada, que pareciera no tener mayor solución al momento de sentirlo? Sí, hay que ser muy aterrizado con las expectativas que uno le dice al paciente, pero efectivamente muchos pacientes inmediatamente después de la cirugía pueden referir que se pasó su episodio de migraña, pero uno le debe decir al paciente que por lo menos uno debe esperar 2 meses a que pase el proceso de cicatrización normal para que uno diga efectivamente que la cirugía fue o no exitosa. Uno habla de una cirugía exitosa cuando al paciente por un lado se le quitan los episodios de migraña definitivamente o disminuye al menos al 50% sus síntomas, en el fondo la intensidad, la frecuencia o incluso la cantidad de episodios que tienen a la semana o al mes. Lo que sí es claro es que los estudios han respaldado la efectividad de este tratamiento. ¿Los chilenos han sido un poco incrédulos al momento de someterse a esto o esto ha sido una solución que ha llegado ahí a iluminar el sendero de quienes padecen estos dolores? Sí, bueno, y por eso también te quiero agradecer la invitación porque siempre cuando uno intenta hacer cosas nuevas y cambiar un poco los paradigmas de los tratamientos tradicionales de las enfermedades, hay un poco de resistencia al principio. Pero si bien hay experiencia en el extranjero y acá en Chile estamos partiendo hace poco, tiene buenos resultados y a la fecha con seguimientos largos incluso se ve que los resultados pueden ser permanentes en el tiempo. Doctor, yo le comentaba que mi sensación era de que la migraña era bastante frecuente. Cuando uno comenta, al menos en una mesa de 5 personas, 3 dicen sufrirla. ¿Usted cree que esto es una condición particular de los chilenos o estamos en un nivel estándar a nivel del resto del mundo? No somos muy diferentes al resto de la población mundial, pero sí es una patología muy frecuente. Lo mencionaba al principio, alrededor de un 12% de la población lo tiene y es más frecuente en mujeres, o sea, un 18% en mujeres versus un 6% en hombres, por lo tanto es bastante frecuente y en un grupo de 10 personas fácilmente pueden haber 2 personas con migraña solamente por estadística. ¿Hay recomendaciones de personas que no puedan someterse a este tratamiento, por ejemplo, embarazadas, diabéticos, alguna prescripción que sea ahí un impedimento para poder realizarlo? No específicamente la cirugía por sí sola no tiene contraindicaciones, salvo contraindicaciones médicas que impidan aplicar la anestesia que uno requiere para hacer el procedimiento, que puede ser con anestesia local, pero ya cuando son varios puntos de la cabeza que uno tiene que intervenir, porque hay que recordar que son puntos al exterior del cráneo, son debajo de la piel, por lo tanto es muy poco invasivo. No son invasivos, claro. Claro, entonces puede ser con anestesia local y pacientes que no les gusta recibir pinchazos, puede ser con anestesia general, pero esa sería la contraindicación, que tengan contraindicación para la anestesia y no para la cirugía. Como cualquier otra cirugía. Exactamente. Doctor, se habla de que tiene este tratamiento un 90% de efectividad, pero ¿qué pasa con este 10% que se somete a este tratamiento y no tiene ningún resultado? ¿Por qué se da? Bueno, efectivamente el 90% del éxito de la cirugía, por un lado, la mitad se le pasa los episodios de migraña y la otra mitad disminuye sus síntomas significativamente. Eso es el 90%. El otro 10% se da principalmente por dos razones. Una, porque muchos pacientes que se someten a esta cirugía, una vez inactivado el punto que le genera el dolor, se le activa o se le desenmascara otro punto que también estaba provocando dolor. El destapar el otro dolor que se habla. Exacto. Entonces, al destapar ese otro dolor, cae en el 10% de que no fue efectivo, pero en ese momento uno puede ofrecerle un nuevo procedimiento de ese nervio específicamente que antes estaba enmascarado. Y por otro lado, también existe pacientes que puede que no esté bien indicada la cirugía y por eso que hay que ser muy selectivo en elegir cada caso. ¿Cuál es la selección que se hace al entrar cada caso y usted poder aprobarlo para que sea así apto para poder tener este tratamiento? Bueno, primero que sea el diagnóstico efectivamente una migraña, que cumpla con los criterios, idealmente que esté diagnosticada por un neurólogo y que esté tratado inicialmente con un neurólogo. O sea, identificar que, por ejemplo, no hay un problema mayor, un tumor u otra enfermedad que pueda estar ocasionando estos dolores. Tal cual. Eso es como el primer criterio para empezar a conversar si es que el paciente es o no candidato. Perfecto. Luego que el paciente tenga puntos gatillos que se correspondan con sitios anatómicos donde están estos nervios que se irritan, por así decirlo, y que generan la activación de la migraña. Y por otro lado, que el paciente al examen físico uno identifique esos puntos como puntos dolorosos. Tanto el examen físico a la palpación o con el uso de Doppler uno puede identificar latidos cerca del dolor y eso nos habla que habría una arteria, por ejemplo, que está en contacto con ese nervio que por acción mecánica esté irritándolo.
Doctor, si pudiera tener la posibilidad de hablarle a las personas que nos están viendo en vivo y en directo en Punto Noticias, recomendarles por qué deberían hacerse este tratamiento en caso de sufrir migrañas y no tener una solución mediante los remedios. Bueno, mi consejo sería primero que consulten a su neurólogo si es que lleva mucho tiempo en tratamiento con muchos medicamentos y no han tenido resultados adecuados, que le pregunten la alternativa de la cirugía y que le pregunten si es que serían candidatos a derivarse a cirugía plástica para ofrecerle una alternativa un poco más definitiva. Pero sin duda, primero, la derivación debe ser desde un neurólogo. Claro, lo importante entonces siempre acudir a un especialista, no autodiagnosticarse y por sobre todo seguir el primer tratamiento entregado y después recurrir a estos tratamientos mayores. Claro, y darle la esperanza que muchos pacientes que tienen estas migrañas crónicas podrían tener una solución más bien definitiva. Conversábamos entonces con el doctor Nicolás Pereira, cirujano plástico y también reconstructivo de la Clínica Las Condes. Muchas gracias, doctor. Yo creo que trajo acá la solución para un dolor que aqueja a muchos chilenos. Gracias a ti y muchas gracias por la invitación. Y si usted no logra llegar a las 20 horas a San Carlos de Apoquindo, ya sabe que puede verlo por las pantallas de la red. Una invitación imperdible. Y nosotros dejamos hasta acá este Punto Noticias, pero regresamos mañana a las 4 de la tarde.